¿Puede un secreto, guardado durante 500 años bajo el corazón de la Iglesia, cambiar el destino del mundo? ¿Puede una profecía, susurrada en una lengua antigua, despertar en el momento exacto en que la humanidad más lo necesita? Cuando la soberbia amenaza con devorarlo todo, esta no es una crónica del pasado, sino el testimonio de un presente que se resquebraja, de un futuro que pende de un hilo, y de una llamada celestial que resonó desde el humilde cerro del Tepeyac hasta los pasillos más sagrados y silenciosos de Roma. Esta es la historia de cómo la fe, en su forma más pura y valiente, se enfrentó al poder. Es la historia del Papa León XIV, un hombre de oración, un pastor agustino de tierras lejanas, llamado a ser el humilde servidor de un mensaje que podría incendiar el mundo, o sanarlo para siempre. El despertar en Roma. Roma, 1 de agosto de 2025, 6 en punto de la mañana. Las primeras luces del amanecer romano, un resplandor pálido y dorado, se filtraban a través de los antiguos ventanales de los apartamentos papales. La ciudad eterna apenas comenzaba a respirar, susurrando el eco de milenios. En ese silencio profundo, su santidad, el Papa León XIV, se despertó. No fue el sonido de una campana ni el peso de sus responsabilidades lo que lo sacó del sueño, sino una sensación inexplicable, una certeza absoluta de que algo extraordinario estaba por suceder. El Papa León XIV, nacido Robert Francis Prevost en Chicago, Illinois, hacía 69 años, abrió los ojos con una paz inusual. Hacía ya 3 meses que había aceptado el peso de la tiara espiritual. Una elección sorpresiva incluso para él, interpretada por algunos como un signo de unidad entre las Américas. Aún no comprendía del todo el porqué de su elección, el misterio de la voluntad divina que lo había colocado en la sede de Pedro. Pero esa mañana, por primera vez, sintió que estaba a punto de averiguarlo. Se incorporó lentamente. Su cuerpo, cansado por los años y la estricta disciplina monástica, se movía con deliberada calma. El aroma tenue del incienso de la noche anterior aún flotaba en el aire de su dormitorio. Un perfume de oración y vigilia. Se cubrió con la sotana blanca y se dirigió hacia la pequeña capilla adyacente. Eran las 6:15. Allí, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite que jamás se apagaba, se arrodilló en silencio. Pronunció las palabras de siempre, la liturgia que había sido su ancla durante toda su vida sacerdotal. Pero esta vez, fue interrumpido, no por un sonido, sino por una presencia, una sensación de abrazo maternal, suavemente omnipresente. Lo envolvió por completo, y sin saber cómo, sin saber por qué, sus labios comenzaron a articular un idioma que no hablaba desde sus lejanos años de misionero en las montañas de México. Nahuatl Tlazocamati Tonantzin, Guadalupe, gracias, Madre Guadalupe, susurró, con la voz temblando por una emoción que no sabía nombrar, una emoción que era a la vez consuelo y presagio. En ese preciso instante, la puerta de la capilla fue golpeada suavemente. Una pausa. Luego, la voz contenida, pero cargada de una emoción palpable, de su secretario personal. Santo Padre, dijo Monseñor Alessandro Gerardini con reverencia. Ha ocurrido algo extraordinario. El Papa León XIV se volvió lentamente. El rostro del Monseñor, normalmente sereno, incluso impasible, estaba pálido. Sus ojos, humedecidos por algo que parecía una mezcla de asombro y temor sagrado. ¿Qué ha sucedido, Alessandro? Es difícil de explicar. A las 5 de la madrugada, el padre Benedetti me llamó desde los archivos secretos vaticanos. Encontró un cofre, uno que jamás había sido registrado. Un cofre sellado con símbolos inusuales. ¿Qué clase de símbolos? Constelaciones. Santo Padre, la voz de Gerardini era casi un murmullo. Grabadas en el metal del cofre. Y no son constelaciones comunes.
son exactamente las mismas que aparecen en el manto de la Virgen de Guadalupe. Con la posición estelar del 12 de diciembre de 1531. Un estremecimiento recorrió el cuerpo del Papa. Se levantó, aún sintiendo la fuerza de sus rodillas en el frío mármol, como si una fuerza mayor lo guiara. ¿Estás seguro? ¿No será una réplica reciente? Benedetti jura que el cofre data del siglo XV. Pero hay algo más. En la tapa, hay una inscripción en latín. Dice: «Para el pastor Agustino que vendrá de las tierras del águila y el cóndor». Cuando el mundo necesite la luz del Tepeyac. El Papa sintió que el aire se espesaba. Pastor Agustino. Él pertenecía a la Orden de San Agustín. Había nacido en Estados Unidos, la tierra del águila, y había servido en Perú durante 2 décadas. La tierra del cóndor. La conexión era innegable, personal, divina. ¿Han abierto el cofre?, preguntó, su voz firme a pesar de la conmoción interior. No, Santo Padre, aún tiene un mecanismo complejo. El padre Benedetti cree que se necesita una llave, pero también una secuencia de oraciones o códigos. Está convencido de que la apertura está destinada únicamente a usted. Monseñor hizo una pausa, y añadió, dijo otra cosa muy extraña. Junto al cofre había un pequeño pergamino enrollado, con una tinta que parecía reciente. Está escrito en náhuatl, pero solo una frase se ha podido traducir hasta ahora. ¿Cuál?, inquirió León, conteniendo la respiración. Cuando la tilma vuelva a hablar, el mundo deberá elegir entre el fuego o la luz. El Santo Padre cerró los ojos. Las palabras resonaban en su alma con una fuerza que traspasaba el tiempo y el lenguaje. El fuego o la luz. El juicio o la redención. El caos o la misericordia. La tilma volvería a hablar. Y él, un humilde siervo, estaba en el centro de la tormenta sagrada que se avecinaba. El secreto del cofre. A las 8:20 de la mañana, el Papa León XIV ingresó a la sala contigua a los archivos secretos. Aquel recinto, oculto bajo la Biblioteca Apostólica Vaticana, era un lugar reservado solo para los más altos miembros de la curia. Contenía documentos sellados por siglos. El corazón invisible del conocimiento prohibido, celosamente custodiado por generaciones de archivistas. El padre Giuseppe Benedetti, un hombre de cabello escaso y manos temblorosas por la edad y la emoción, esperaba frente a un altar improvisado donde reposaba el cofre. Su rostro mostraba las señales del insomnio, pero también una luz interna, casi profética. Santidad, saludó con una profunda reverencia. El cofre lo está esperando. El objeto, de unos 60 centímetros de largo, parecía estar hecho de una aleación metálica que reflejaba la luz de manera sobrenatural. Su superficie estaba cubierta de grabados minuciosos, constelaciones, caracolas, cruces cristianas y un mapa celeste centrado en el hemisferio occidental. Pero lo más impactante era la insignia en el centro, la silueta de la Virgen de Guadalupe. Estilizada, con los brazos abiertos, rodeada de rayos que se extendían más allá de los bordes. El Papa se acercó, sintiendo que el aire a su alrededor cambiaba. El cofre emanaba un calor tenue y una vibración casi imperceptible, como si estuviera vivo. Al tocarlo, la silueta de la Virgen destelló brevemente, solo por un instante, como una confirmación silenciosa, y entonces, el Papa recordó algo que hasta ese momento había permanecido oculto en su memoria. Una frase que había escuchado durante una vigilia en Ayacucho, Perú, muchos años atrás, en boca de una anciana quechua. El último Papa será llamado por la Madre del Sol, y él llevará su voz hasta Roma cuando la sangre quiera borrar la historia. Ahora, todo tomaba sentido. Alessandro, con un gesto suave, le entregó el pergamino encontrado junto al cofre. Aún no habían logrado traducirlo del todo, pero León, como movido por una fuerza superior, lo desenrolló y comenzó a leerlo sin esfuerzo, como si una luz interior le permitiera entender cada palabra.
cuando las naciones del mundo levanten sus ídolos y olviden a sus pequeños. La madre que cubre el sol mostrará su rostro otra vez, y sus palabras resonarán en la lengua que una vez fue silenciada por la espada. Ella advertirá sobre la gran ruptura que viene, sobre la división que partirá el tiempo, sobre el nuevo éxodo que comenzará en las tierras del norte, pero que solo encontrará su destino donde el águila y el cóndor se abracen de nuevo. Nadie habló durante un largo minuto. Finalmente, León XIV alzó la vista, con los ojos humedecidos. Tenemos que prepararnos. Esto no es solo una advertencia, es una llamada, una misión, y la Virgen quiere que comience aquí. Pero el cofre seguía cerrado. Fue entonces cuando el padre Benedetti, en un rapto de inspiración, recordó un objeto catalogado décadas atrás como decorativo y olvidado en la cámara de reliquias menores, la clavis solaris. La llave del sol. Descendieron a las bóvedas subterráneas. Allí, el padre Miguel Cortés, un joven sacerdote mexicano con un doctorado en simbología religiosa, los esperaba. Santidad, dijo, ha venido por la clavis solaris. ¿Verdad? Anoche tuve un sueño. Vi un sol dorado abriéndose como una flor. Y dentro, la imagen de la Virgen, viva, con lágrimas en los ojos. Y me decía, muéstrales la llave. Ya es tiempo. La llave, sin dientes y con una cabeza circular decorada con la flor solar azteca. Brillaba con luz propia. León la tomó sintiendo un calor suave que le recorrió la palma. De regreso en la sala, la insertó en la ranura del cofre. Un chasquido tenue se escuchó. Luego, nada. Padre Cortés, ordenó el Papa, lea el fragmento del pergamino donde se menciona la oración de activación. Cortés hojeó el manuscrito. Aquí, Initicani Xochit Intitlat Laucatonansin Moignelia. Traducción. En la flor que canta. Nuestra Madre Ardiente nos acompaña. El Papa cerró los ojos. Colocó su mano sobre la tapa y repitió las palabras. No más alto que un susurro. El metal vibró, el resplandor aumentó, y entonces, el cofre se abrió sin ruido, sin violencia, como si hubiese estado esperando ese momento durante 500 años. En su interior, cuidadosamente envuelto en lino rojo, había un códice indígena. En su primera página, una escena que geló la sangre de los presentes, un mapa del mundo moderno. Con satélites en el cielo, surcado por una línea de fuego que iba de Europa a América. Y en el centro, una figura femenina con el rostro cubierto de estrellas, llorando sangre, la Virgen de Guadalupe. Debajo, en Nahual, cuando los hombres conviertan la verdad en mercancía, cuando las torres de poder se alimenten de los hijos sin nombre. Entonces mi manto se alzará y el juicio comenzará en la tierra donde las dos serpientes se cruzan. América, susurró Cortés. El juicio comienza allí. El Papa dio un paso atrás. Comprendió que ese códice no era solo un mensaje del pasado. Era una advertencia viva, una profecía sellada que la Iglesia, hasta ahora, no había sido digna de comprender. El latido de la tilma. Mientras en Roma el secreto se desvelaba, en la Ciudad de México, la profecía se hacía carne. 2 de agosto, 6 de la mañana, en la Basílica de Guadalupe, el sistema automático de preservación se activó. La sagrada tilma de Juan Diego, el manto que por casi 5 siglos había conservado la imagen milagrosa. Estaba temblando, no metafóricamente, literalmente. Los técnicos, incrédulos, observaban en las cámaras térmicas. La tela tiene actividad interna, gritó uno, como si tuviera latido, una vibración rítmica, constante, cada 8 segundos, un patrón que jamás se había registrado. La llamada llegó al Vaticano. ¿Está confirmado?, preguntó el Papa León XIV. Sí, Santidad, respondió el nuncio apostólico en México, con la voz entrecortada. La vibración está documentada. No hay intervención humana.
Lo más inquietante es que, con cada latido, el rostro de la Virgen parece volverse más humano. Su expresión cambia, a veces parece triste, otras casi sonriendo, como si respondiera a algo que no vemos. «Prepárese para recibirme», ordenó el Papa. «Viajo a México esta misma noche. No será una visita de Estado, será una visita de hijo. La Virgen está hablándole al mundo, y quiere que escuchemos desde su casa». En la madrugada del 3 de agosto, un vuelo papal no identificado descendió en el aeropuerto militar de Santa Lucía. En el silencio de la basílica, cerrada al público, solo 5 personas se arrodillaron ante el manto sagrado: el Papa, Monseñor Gerardini, el padre Cortés y Nayeli Xochitl, la joven traductora indígena enviada como guía espiritual. El manto comenzó a latir de nuevo. El silencio era absoluto. «Escuchen», susurró Nayeli. Todos inclinaron la cabeza. «Está llorando». «¿Qué?», preguntó Gerardini. «La tilma. La Virgen está llorando por nosotros». El Papa sintió que su cuerpo se estremecía por completo. Una presencia palpable, maternal e inmensa, llenó el lugar. «¿Qué quiere de nosotros, madre?», preguntó el Papa, con la voz apenas audible. Nayeli, con los ojos cerrados, comenzó a hablar, pero no era su voz. Era un eco ancestral, profundo y claro. «El corazón del mundo ha sido vendido por 30 monedas nuevas. Y las lenguas que callaron deberán ahora arder con verdad». Roma escuchó. Ahora el Tepeyac debe responder. «Reúnan a mis hijos. A todos. El canto no puede esperar más». «El canto», susurró Alessandro. «El canto del juicio», respondió Nayeli, volviendo en sí. «El cántico que fue silenciado por la espada hace 500 años. El cántico que debe sonar antes de que el cielo caiga sobre la tierra». En ese momento, una estrella, justo en el centro del pecho de la Virgen, donde se encuentra el símbolo azteca del sol de 4 pétalos, comenzó a encenderse. Brilló con una intensidad imposible, y su luz se expandió, envolviendo a los 5 en una calidez indescriptible. Cada uno de ellos escuchó una frase distinta en su corazón. A León XIV, le dijo: «Prepara mi altar en el Tepeyac. Convoca a los pueblos. La decisión del mundo está cerca». La luz se desvaneció, pero los corazones de quienes estuvieron allí supieron que el velo entre el cielo y la tierra se había rasgado definitivamente. El canto del juicio. 4 de agosto. La noticia no fue anunciada oficialmente, pero se filtró como un río subterráneo de fe. El Papa estaba en el Tepeyac. La gente comenzó a llegar. Primero decenas, luego cientos, y en cuestión de horas, miles. No venían con pancartas ni exigencias. Venían en silencio, a orar, a escuchar. La colina entera se transformó en un altar viviente. León XIV, descalzo sobre la tierra sagrada, caminaba por la cima del cerro guiado por Nayeli. Ella portaba una pequeña caja de madera antigua. «Es el tambor sagrado», explicó, «el que usaron los abuelos antes de que el mundo fuera dividido. Solo puede tocarse cuando el cielo da permiso». «¿Y cómo sabe que este es el momento?», preguntó Alessandro. «Porque la tilma ha llorado», respondió Nayeli con simpleza. «Y cuando la tilma llora, la tierra canta», frente a un altar improvisado con piedra volcánica. El Papa se arrodilló. Nayeli colocó el tambor frente a él. «No sé tocarlo», murmuró. «No necesita saber. Solo tiene que permitir que el corazón lo haga por usted». León cerró los ojos y posó las manos sobre el cuero gastado. No golpeó, solo dejó que su pulso se alineara con el de la tierra. Y entonces, el sonido surgió, un latido primitivo, ancestral, que respiraba a través del cuero. Con cada golpe, algo cambiaba en el aire. Los pájaros se acercaban, el viento se arremolinaba, el cántico del juicio había comenzado. Abajo, las miles de personas en la base del Tepeyac comenzaron a cantar. No era un canto aprendido,
sino una vibración compartida, como si una antigua memoria hubiese despertado en el alma colectiva. La prensa grababa, y en minutos, las imágenes se transmitían a todo el mundo. Entonces, la cámara captó algo imposible. Una nube en forma de manto estelar descendía lentamente sobre la colina. En Washington, en la oficina oval, los satélites clasificaron el fenómeno como evento atmosférico anómalo de origen no natural. En el Tepeyac, Nayeli comenzó a cantar, su voz transformada en una invocación, Tonantzin, madre que cubre el sol, ven a despertar el rostro de la tierra. No traigas castigo, sino fuego que purifique. No vengas a juzgar con furia, sino con el llanto que lava el mundo. El pueblo respondió con un silencio más elocuente que cualquier grito. Y entonces, se abrió el cielo. No llovió, no cayó fuego. Se escuchó una voz. Nadie supo si fue audible o solo interior. Pero todos, absolutamente todos los presentes, oyeron las mismas palabras: el corazón del mundo ha sido pesado. Y aún tiene tiempo. El cántico ha sido entonado. La elección está en camino. El Papa se puso de pie. Ya hemos sido testigos, dijo. Ahora debemos ser heraldos. Se volvió hacia Alessandro. Diga a la prensa internacional, el próximo 12 de diciembre, aniversario de la aparición, convoco a todos los pueblos del mundo a peregrinar, física o espiritualmente, al Tepeyac. Que canten, que escuchen, que escojan. ¿Escojan qué? ¿Santidad? La luz, respondió el Papa, o el fuego, la línea de fuego y la decisión final. Mientras el mundo analizaba el fenómeno, el Códice Guadalupano en el Vaticano reveló una nueva imagen, una línea roja que trazaba una ruta desde el Tepeyac hasta el sur de Estados Unidos, ascendiendo hacia Washington. Al final de la línea, un símbolo de fuego y una palabra: última elección. La Casa Blanca se convirtió en una sala de crisis espiritual. Los satélites rastreaban la línea de energía ígnea que avanzaba, con propósito, a 3 kilómetros por hora. El Papa no dormía. En la cima del cerro, el códice en sus manos se transformaba. Las constelaciones se reordenaban. La línea de fuego no era una amenaza de destrucción, explicó a la multitud, sino una señal, un llamado a despertar. Cada lugar por donde pasaba revelaba una herida oculta, una injusticia, un crimen silenciado. En Phoenix, Arizona, la estatua de un conquistador español se partió por la mitad, revelando en su interior una caja sellada con una inscripción: lo que fue fundado en sangre será juzgado por el agua. En Laredo, Texas, un grupo de mujeres migrantes en un centro de detención comenzaron a cantar el mismo canto del Tepeyac sin haberlo escuchado nunca. En el Vaticano, una nueva inscripción apareció en el cofre original. Esta vez en arameo: el espejo será dado al pastor cuando la línea toque el corazón del águila. Y el pastor deberá mirar y decidir si el mundo era digno de continuar. 10 de agosto de 2025. La línea de fuego llegó al National Mall de Washington justo al amanecer. No hubo terremotos ni explosiones. Solo un silencio sagrado que detuvo el tráfico, los discursos, los relojes. Frente al Capitolio, apareció repentinamente una figura translúcida suspendida en el aire. El espejo, conectado en vivo desde el Tepeyac. El Papa León XIV cayó de rodillas. La imagen reflejaba a la humanidad, no como es, sino como ha sido: guerras, genocidios, indiferencia, abuso, pero también mostraba rostros, miles, millones, que aún oraban, ayudaban, perdonaban. El fuego no mentía, el juicio no era castigo, era revelación. León lloró en silencio. Entonces, la voz de la Virgen, serena y poderosa, fue audible en todo el planeta. Ahora deben elegir, o la oscuridad de siempre, o la luz que transforma. Hubo una pausa que contuvo la respiración del mundo. Y entonces, desde miles de lugares,
Desde cada rincón del planeta, en cientos de lenguas, se escuchó una misma respuesta. Un coro global que ascendía al cielo. Tlazocamati Tonantzin, Guadalupe. Gracias, Madre Guadalupe. El espejo desapareció. La línea de fuego se deshizo en una luz serena que bañó la tierra. El juicio había terminado. La elección había sido tomada. La historia de la humanidad no había llegado a su fin, al contrario. En ese momento, con ese gesto de humildad y gratitud, acababa de empezar de nuevo. El verdadero milagro no fue el cofre antiguo, ni el latido de la tilma, ni la voz desde el cielo. El verdadero milagro fue la luz que, después de tanta oscuridad, comenzaba a nacer otra vez en el corazón del hombre. Una luz de esperanza, de reconciliación y de un futuro forjado. Por fin, no en el poder ni en el miedo, sino en el amor valiente que se atreve a elegir la luz.